Muy bien, vamos a comenzar. Muchas gracias por su presencia en esta mesa final con los ponentes, con todos los ponentes, coordinada por el doctor Christian Duverger, el coordinador general de este coloquio, con todas nuestras queridas maestras y maestros. Sin más preámbulo, reciban un cordial aplauso. Por esa sesión final, su mesa terminal, vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Cada uno de los ponentes ha escogido una cita de un autor en relación con su ponencia y va a seleccionar la cita y luego la va a comentar. Y todo eso en 8 minutos máximo para que quepamos en el marco de las 2 horas posibles, ¿no? Porque después hay una ópera, hay que arreglar el escenario, etcétera. Entonces vamos a hacer este ejercicio y aquí están los 16 ponentes y ordenados por orden alfabético y vamos inmediatamente a empezar con la letra A. Entonces le toca su turno a Alicia Albornoz. Gracias. Comienza. Poesía, historia y verdad. La verdad no es esencial en la poesía. Con relación a los poemas épicos Nuevo Mundo y Conquista de Francisco de Terrazas y Peregrino Indiano de Antonio de Saavedra Guzmán. Los antiguos griegos dudaban si era mejor la poesía o la filosofía para dar cuenta de la historia. Edgar Montiel. Para finalizar su poema El Peregrino Indiano, Antonio de Saavedra y Guzmán hace hincapié diciendo que lo que relata es todo verdad, entre comillas, la verdad desnuda y pura, entre comillas, como factor de aceptabilidad de su obra. Y de la misma manera, Francisco de Terrazas, en su poema Nuevo Mundo y Conquista, afirma que su poesía es de carácter verídico y realista. Sin embargo, hay hechos relatados por Saavedra que no coinciden con los de la historia que escriben los diversos cronistas. Es verdad, pero visto el texto de Saavedra o el de Francisco de Terrazas desde la perspectiva literaria, existe para el autor lo denominado como la licencia poética, que permite al escritor estas libertades y que de ninguna manera le restan validez a su obra, aunque el poeta haya escrito que su objetivo es ante todo historiar o que afirme que todo lo que ha dicho es verdadero. En el canto 11º del poema épico Peregrino Indiano, cuando Moctezuma y Cortés se encuentran, este tiene puesta la mano en la espada, con la otra le abrazó muy amoroso. El haber detallado el poeta este hecho mínimo es un acierto psicológico, ya que añade a la psicología del personaje. El hecho expresa no solo cierta desconfianza de parte del conquistador, sino que muestra que está alerta en las situaciones difíciles. Y en cuanto a los aludidos datos equívocos, es posible que el autor haya querido más bien precisar situaciones que aparecían confusas o no exactas en las anteriores afirmaciones de las crónicas. Dice Saavedra que durante 7 años se preparó recopilando material para su poema. Tal vez así buscaba darnos su versión diversa o aclarar los hechos con los datos que había recogido de su familia, de fuentes confiables, ya sea de primera mano o de otros parientes y familiares suyos o los allegados al personaje histórico de Cortés, conocedores de los hechos de la conquista. Como en el caso de Jorge de Alvarado, abuelo de la esposa de Saavedra, en cuanto a la denominación de Tonatiuh, el sol como divinidad, que los cronistas dicen era nombre dado por los indios tlaxcaltecas a don Pedro de Alvarado, y que Saavedra atribuye este nombre al hermano de don Pedro, don Jorge de Alvarado. Coinciden los autores épicos que analizamos en citar a los clásicos, mencionan hechos relativos a Ulises. Esto era algo propio de la poesía épica. No es que le haya Saavedra imitado a Alonso de Ercilla en su Araucana,
Como afirman algunos críticos, no es tampoco que el poeta haya influenciado en el otro, sino que esta era una de las características propias de la denominada poesía épica y culta. La poesía épica realza al héroe, sus aventuras y sus virtudes. La veracidad de los hechos pasa a un segundo plano de importancia. No es su objetivo. Frente a la veracidad o no de los hechos que relata el poeta, está el objetivo poético, la claridad de la imagen, el lenguaje preciso que expresa de manera bella el hecho y mueve al sentimiento con los aciertos literarios que logran este fin. Poesía e historia así no siempre van de la mano. De modo que más bien le añade valor al poema lo que aparentemente le resta, visto desde la perspectiva histórica. La recreación poética da vida a los diversos momentos. No se logra esto en las crónicas, más emparentadas con el relato y el ensayo. No es su objetivo. El objetivo de la crónica es resguardar la verdad ante todo, la veracidad de los nombres, de los hechos que relata y que resguarda. Su objetivo y su validez, entre otras cosas, está en su veracidad, en su precisión. En la poesía, la historia se recrea, se torna real, tiene vida. La crónica, atenida a la veracidad ante todo, carece del entusiasmo de la poesía. La expresión es objetiva a los acontecimientos. Veamos, cito cuando la muerte de Pedro de Valdivia. El poeta escribe: delante de nosotros le tendieron en un tajón de mármol bien labrado, y allí 100,000 tajadas le hicieron, y el tierno corazón le han arrancado. Con grande ceremonia le tuvieron, y la sangre primero le han chupado. Vivo se lo comió aquel monstruo fiero. Hay que respetar, por favor, los 8 minutos, entonces tienes que terminar. Sí. Por otro lado, la palabra poesía viene del vocablo griego poiesis, crear. Hay diversos tipos de poiesis. También es poiesis la consecución de la fama heroica. El tema del poema de Saavedra y Guzmán, Peregrino Indiano, destaca la figura y la fama de Cortés. En cuanto a la poiesis en el alma, es lograda con la adquisición y cultivo de la virtud y el conocimiento. Es decir, que se logra ya sea por el acto heroico, por la fama o por la adquisición del conocimiento o por la virtud. Corto aquí, aunque sigue. Gracias. Gracias. Pasamos a Luis Barjao. El nombre de mi participación es el mismo que el de mi conferencia, porque es título, metáfora y la relación más importante con mi texto, y se llama La mujer de la discordia. Y el mito históricamente, como dije, se extiende en la literatura. Este proceso generó en México, a causa de la fusión sociocultural de Occidente con Mesoamérica, una particularidad que consistió en el paso de la narración oral de los mitos antiguos a su escritura, pero en una lengua distinta, el español, que la consignó por escrito por primera vez en un sistema lingüístico gramatical, porque las lenguas vernáculas fueron pictográficas. Las lenguas indígenas no evolucionaron, como es el caso de otras lenguas de la antigüedad, hacia los moldes de su propia escritura gramatical, sino que se vieron constreñidas a dar un salto hacia los moldes de la escritura de una lengua romance. Y esto contrajo, uno, que los mitos, la historia y las ideas no fueron escritos por sus propios artífices, sino por ajenos pertenecientes a una religión, idiosincrasia e intereses distintos a los mesoamericanos. Y dos,
que con esta particularidad se suscitó el paso de las narraciones míticas al plano de la literatura y de la historia. Por eso he seleccionado un pasaje de la historia mexica que sirve de ejemplo simultáneamente a dos paradigmas de análisis. Uno es la posibilidad de interpretar las causas políticas, militares y religiosas de dicho pasaje. La posibilidad de observar una forma primigenia sería el caso 2, literaria, que es el resultado de escribir un mito que en la trayectoria de su narración oral hacia su escritura en náhuatl o en español configuró, paralelamente a su esencia mítica e histórica, una versión literaria. Ese pasaje es el de la mujer de la discordia, nombrado así en la fuente primaria escrita y que da cuenta de la ruptura de los mexicanos con los culoacanos del entorno al Cerro de la Estrella. De esta ruptura los mexicas prosiguieron hacia la última etapa de su trayectoria migratoria, fundando su propia ciudad y forjando la unidad política que los llevaría a desarrollar un imperio que sometió un vasto territorio. Dicho pasaje, contenido en el Códice Ramírez, es un resumen del fenómeno mexicano de yuxtaposición de un molde gramatical escrito sobre una narración oral de una lengua que se expresaba solamente, como dije, con signos pictográficos. De todas formas, y a pesar de lo azaroso de su conservación, el pasaje, ya como incipiente literatura, ofrece la posibilidad del análisis múltiple, sin su consideración no literaria, sino solo mitográfica o histórica. Su razón de fondo ha sido inescrutable. Prueba de esto es que el pasaje, ni en la labor del historiador ni en la del mitógrafo, ha sido interpretado, y que solo la recurrencia literaria me ha permitido hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra María Castañeda de la Paz, que nos va a hacer una cita pictográfica. Y no vamos. Muchísimas gracias. Me iban a traer un palo para señalar, pero se les ha olvidado aparentemente. Ah, no, mire, ahí viene el palo. Gracias. A la antigua usanza. ¿Eh? No nos pegues. ¿No? He elegido el pasaje de Coatepec, el Cerro de las Serpientes, que había mostrado en el primer día de esta reunión, donde nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente un cerro con una gran serpiente que asoma su cabeza y parte de su cuerpo, y una serie de recuadros cronológicos. Si estuviéramos en el siglo XVI o hacia atrás en el tiempo, en el siglo XV o XIV, probablemente tendríamos un bagaje cultural que todo el mundo sabría, si yo fuese la narradora de la historia, qué es lo que voy a contar en este momento, llegados a este punto del documento. Bien, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Lo que he hecho es seleccionar la imagen de otro códice que no hemos visto, que es el Códice Azcatitlan. Es un documento un poquito más tardío, pero no sé si alcanzan a ver que en la imagen estamos viendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el pintor tuvo la libertad de añadir más elementos a la escena que habíamos visto anteriormente, pero es la misma. Es un cerro, en vez de una serpiente, son varias, aquí en la parte inferior, un templo en la cima de ese cerro, y en la parte superior, al que espero que ya puedan reconocer, el dios Huitzilopochtli. Es un personaje con un tocado de colibrí, que lo que hace es evocar precisamente a la deidad de los aztecas. Bien, si yo tengo esta imagen delante y soy narradora de historia, ¿qué es lo que hacemos nosotros, en realidad los historiadores? Reconstruir este tipo de escenas a partir de la escultura, por ejemplo, o de textos alfabéticos, como habíamos visto en mi presentación. Entonces, para leer este texto pictográfico, lo que yo empezaría a señalar que el azteca va peregrinando, aquí lo vemos con una vara en la mano, y entra en esa especie de elemento iconográfico un tanto extraño,
que está punteado y con círculos en color rojo y blanco y luego unos círculos con pequeñitos círculos en el interior. Es el glifo, hay 3 glifos del día y 4 de la noche y están dentro de una niebla o una bruma. Abajo hay un texto en náhuatl que nos ayudaría a precisar la lectura, porque dice, si no recuerdo mal, después de 3 días y 4 noches, por fin la estrella brilló. Y esa estrella que estamos viendo a la manera occidental, en la parte inferior, es la estrella Venus. Es la Venus matutina, la que alumbra, pero no como el sol. Y por lo tanto lo que se está expresando es que durante la peregrinación están pasando por un espacio que no es del todo luminoso, es la luz de la luna y de las estrellas, el amanecer, y a continuación van a ser el sol. Y el sol va a ser Huitzilopochtli, es la entrada de los aztecas en la cuenca de México en la parte de la historia mundana, donde van a convivir con otros pueblos. Y lo que estamos viendo es un cerro que está cubierto por serpientes. Las serpientes es un animal que muchas veces protege precisamente el espacio sagrado del espacio de los hombres. Esa serpiente es, digamos, sí, el límite entre el inframundo, el mundo de los hombres, por donde va a traspasar o va a nacer el sol, Huitzilopochtli. Y todo esto está relacionado con el mito, el relato sagrado que nos cuenta Sahagún, donde la diosa de la tierra estaba barriendo en el templo en Coatepec, el Cerro de las Serpientes, y mientras barría se encontró un pequeño plumón, se lo guardó en su seno y de repente se sintió embarazada. Sus hijos, la luna y las estrellas, se sintieron bastante ofendidos porque no sabían de quién se había quedado embarazada la madre, y en ese momento el dios Huitzilopochtli, según las historias que tenemos, se manifiesta o le habla a su madre desde las entrañas y le dice que no se preocupe, que llegado el momento él se va a encargar de todo este asunto. La luna y las estrellas, las fuerzas nocturnas, van subiendo por el cerro de Coatepec y cuando llegan y van a matar a la madre, a Coatlicue, que se traduce como la de las faldas de serpiente, en realidad es una recreación del cerro, que es una falda de serpientes, de cuyo en ese momento de su interior van a ser Huitzilopochtli. O sea, tenemos que ver que hay una similitud entre lo que es la diosa, la madre de Huitzilopochtli, la diosa de la tierra, la de las faldas de serpiente, con el Coatepec. Este Coatepec es se puede equiparar al útero materno de donde va a nacer el sol. El sol aparece por la tierra, ¿no? Del interior, y va a salir al exterior. Y lo que nos cuenta el relato es que en ese momento, justo cuando las estrellas y la luna van a matar a la madre, entonces Huitzilopochtli nace armado con una serpiente de fuego, una Xiuhcoatl, y decapita a su hermana, la despeña y a sus hermanos los persigue. Y bueno, es una manera de relatar esta iconografía, de ayudar al lector, al narrador de historias, a contarla. Yo la podía contar mucho más larga, más corta, ya se me acabó el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta eso, que aquí el pintor se tomó más libertades, pero en el códice, en este documento simplemente tenemos esta imagen. Y que detrás de esta imagen hay mucho más de lo que estamos viendo. Y así es como se leen los códices. Muchas gracias. Gracias. Voy a presentar 2 citas que se refieren al descubrimiento de la ciudad de Tenochtitlán. 1. No podré yo decir de 100 partes una de las que de ellas se podrían decir, mas como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que aunque maldichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender. 2. Nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello,
que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas como veíamos. La primera cita es de la segunda relación y de la pluma de Hernán Cortés. La segunda se encuentra en el capítulo 87 de la historia verdadera de la conquista de Nueva España. La comparación entre los dos textos es fascinante. Se trata exactamente de la misma idea, desarrollada de la misma manera, compleja y sutil. El autor no se limita a decir que la verdad es más extraña que la ficción. En unas líneas y pocas palabras, expresa tres cosas. Manifiesta su capacidad de admiración ante la grandeza mexicana. Al utilizar una metáfora literaria, se burla, a la manera de Cervantes, de las novelas de caballería. Revela una clase de rigurosa racionalidad, denegando la posibilidad de creer en la ficción. En fin, muestra su aptitud para aceptar la alteridad, lo distinto, lo nuevo, sabiendo que muchos otros van a rechazar esas cosas nunca soñadas. Evidentemente, es imposible encontrar todas esas coincidencias en obras distintas. Por eso podemos ver aquí la firma de Cortés. Pero hay más. Hernán se propone darnos un indicio. Cita en la historia verdadera una cita de su carta de relación. Es un guiño, pero también un juego literario, un placer de escritor. Gracias. Y luego vamos a seguir con el orden alfabético con María Teresa García. Buenas tardes. Yo hubiese querido leer este libro, pero creo que si lo hago no nos va a dar tiempo de escuchar la ópera. Entonces voy a tener que centrarme también en dos citas. Voy a referirme al libro sexto, que habla, es obviamente la historia general de las cosas de Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún. El libro sexto habla de la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexicana, donde hay cosas muy curiosas, tocantes a los primores de su lengua, y cosas muy delicadas, tocante a las virtudes morales. Prólogo. Todas las naciones, por bárbaras y de bajo metal que hayan sido, han puesto los ojos en los sabios y poderosos para persuadir, y en los hombres eminentes en las virtudes morales, y en los diestros y valientes en los ejercicios bélicos, y más en los de su generación que en los de las otras. Hay de esto tantos ejemplos entre los griegos y latinos, españoles, franceses e italianos, que están los libros llenos de esta materia. Esto mismo se usaba en esta nación indiana, y más principalmente entre los mexicanos, en los cuales los sabios retóricos y virtuosos y esforzados eran tenidos en mucho, y de estos elegían para pontífices, para señores y principales y capitanes, por de baja suerte que fuesen. Estos regían las repúblicas y guiaban los ejércitos y presidían los templos. Fueron, cierto, en estas cosas extremados, devotísimos para con sus dioses, celosísimos de sus repúblicas, entre sí muy urbanos para con sus enemigos muy crueles, para con los suyos humanos y severos, y pienso que por estas virtudes alcanzaron el imperio, aunque les duró poco, y ahora todo lo han perdido, como verá claro el que cotejase lo contenido en este libro con la vida que ahora tienen. La causa de esto no la digo por estar muy clara. En este libro se verá muy claro que lo que algunos émulos han afirmado, que todo lo escrito en estos libros, antes de este y después de este, son ficciones y mentiras. Hablan como apasionados y mentirosos, porque lo que en este libro está escrito
No cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está. Y todos los indios entendidos, si fueran preguntados, afirmarían que este lenguaje es propio de sus antepasados y obras que ellos hacían. También dentro de este mismo libro, una pequeña cita en donde ya se aprecia el pensamiento de los nobles que estuvieron trabajando con Sahagún. Del razonamiento que hacía la partera a la recién parida y de las gracias que los parientes de la parida la hacían a la partera por su buen trabajo y de lo que la partera responde, donde hay muy esmerado lenguaje, en especial en la respuesta de la partera. Hija mía, muy amada, mujer valiente y esforzada, habéislo hecho como águila y como tigre. Esforzadamente habéis usado en vuestra batalla de la rodela. Valerosamente habéis imitado a vuestra madre, Cihuacóatl y Quilastre, por lo cual nuestro Señor os ha puesto en los estrados y sillas de los valientes soldados. Oh hija mía, águila, habéis hecho todo vuestro poder, habéis puesto todas vuestras fuerzas para salir con esta empresa de madre. Esforzaos poco a poco y esperemos lo que querrá nuestro Señor, que está en todo lugar, si por ventura la muerte vuestra y la de vuestra criatura distarán la una de la otra. Estas citas nos muestran en realidad lo que había. Perdón, llevo 4 minutos, no 8, y con cronómetro. Sí, por supuesto. Pero de todas maneras, francamente sí vale la pena leer a Sahagún con detenimiento, y en donde se muestra precisamente toda la poesía que encierran estos discursos que hay desde que nombraban señores, que nombraban una serie de situaciones. Pero no quisiera yo seguir comentando sobre esto, sino que uno de los colegas me preguntó los arqueólogos, porque para los que no saben, yo soy arqueóloga de primera carrera. ¿Qué ganamos o por qué nos interesan las fuentes? En mi caso, precisamente esta cita de los niños, nosotros tuvimos que montar, por ejemplo, una exposición de las piezas del Museo Nacional de Antropología para mostrarla en el Museo de Historia. Y la cédula que abría la exposición era precisamente discurso, en donde se dice que un niño es una piedra preciosa, una pluma rica, y realmente esto va enseñándole a las personas la delicadeza y la ternura del pensamiento náhuatl. Y ya en cosas más tangibles, obviamente yo no utilizo a Sahagún, pero sí a Fernando de Alba Istrizóchitl. Y allí, por ejemplo, en el centro de Texcoco, pude excavar un estanque que estaba referido a la fuente, que él decía que era en el jardín del Palacio de Nezahualcóyotl. Estaba cercado por más de 1000 sabinos. No eran sabinos, eran ahuehuetes, pero todavía ahí están. Y el estanque, inclusive el doctor Duverger me hizo el favor de acompañarme a ver esa excavación cuando la estaba yo realizando, ahí estaba. Y siguiendo precisamente lo que decían las fuentes, cuando estuve trabajando en el Texcotzinco, también cuando Alba Istrizóchitl decía que en lo alto se veía una torre. Cuando llegué estaba todo tapado, dije, Dios, yo creo que aquí sí, don Fernando de Alba, quien sabe de escribió esto, al ir limpiando empezaron a aparecer los paramentos del edificio y seguramente a la distancia se veía como una torre. Pues eso es todo, muchísimas gracias. Gracias. Entonces llegamos a la letra K con Karl Kout. En sus cantos, los indios endechan el destino de Moctezuma,
la prisión y muerte, maldiciendo a Malinche y su camino. Al gran marqués del Valle llaman fuerte, que los venció. Y llorando de esto cuentan toda la guerra y su contraria suerte. Los versos que acabo de citar son un fragmento de la epístola al licenciado Sánchez de Obregón que Juan de la Cueva escribió hacia 1576. El autor tenía en ese entonces unos 20 y tantos años, había venido a México en 1573, es decir, unos 3 años antes. Todo eso significa que tenemos aquí una observación de un joven español venido al Nuevo Mundo. En realidad, esos versos son como un resumen de la conquista de México. Tenemos 3 puntos esenciales: el lamento de la muerte y del destino de Moctezuma, la admiración por Cortés y la maldición de Malinche. Son 3 puntos esenciales que tenemos en esos pocos versos que realmente son, lo repito, un resumen de la historia. Tenemos que presentarnos también la situación. Obviamente el poeta observaba a los indígenas. En otros versos dice que no comprende la lengua de los indígenas, de modo que debe haber tenido un indígena poliglota a su lado, quien le tradujo los versos, los cantos de los indígenas. La escena también es interesante en ese sentido, que es una puesta en poesía de una escena que probablemente el autor vio varias veces. En realidad, estos versos son también o tienen, reciben su verdadera significación solo desde una perspectiva de nuestro siglo o del siglo XX. En primer lugar, de la visión de los vencidos que conocimos en este congreso en varias conferencias. Solo que aquí no es directamente la visión de los vencidos, sino la visión de los vencidos visto y escuchado por un español. Entre los poetas españoles de su época, este interés por las cosas indígenas es una excepción. Una segunda remarca actual del siglo XX es, muy anacrónicamente, es lo que se llama hoy la memoria histórica, que es un punto muy discutido en las letras latinoamericanas desde hace unos 20 años, es decir, que la memoria de un trauma nacional. En el caso actual son las dictaduras latinoamericanas sentidas por los pueblos, sobre todo del Cono Sur, en una escala global, es el holocausto del pueblo judío. Es decir, que tenemos aquí una conceptualización de un hecho que en realidad es un hecho ya de muchos siglos. Aquí exactamente tenemos un ejemplo temprano, sin que se diga desde luego en su época, de un trauma nacional
vivido y sentido por el pueblo azteca. Interesante es también, y eso es también una excepción, 20 años más tarde, otro autor que describe la situación y describe la Ciudad de México, Eugenio de Salazar, dice que los indígenas, los aztecas, ya han olvidado a Moctezuma. Este texto de Juan de la Cueva es una prueba que eso seguramente no era así y que la memoria de la derrota de los indígenas siguió siendo vivo 50 años después de los acontecimientos trágicos del año 1521. Última observación, el poema de Juan de la Cueva es el primer poema que describe la Ciudad de México. Y en ese sentido, este poema tiene aparte de su valor literario, también un valor histórico como primer documento poético de la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Joanna Kosinska-Fribes. Ahora oíd, nobles, señores y principales. No es del agrado de Dios que tengáis muchas mujeres y numerosa servidumbre. Tranquilizo mi conciencia al daros a conocer los medios para poder alcanzar las grandes mercedes de Dios. Despedid de vuestras casas a vuestras mujeres, familiares y a toda vuestra servidumbre. Y enseguida aquellos congregantes dijeron: ¿qué es lo que nos dices, Sebastián? Cuando fuimos bautizados, ¿no nos dijiste que con ello recibiríamos la gracia de Dios? Y ahora, después, nos hablas diciendo: despedid vuestras mujeres, vuestros tesoros, haciendas y cuando en vuestra casa tuvierais y dad a los pobres que carecen de pan y de hogar. Pues bien, no queremos que eso sea. Creemos tu palabra, pero una vez desprovistos de lo que poseemos, ¿a dónde iremos a dar? Ya carentes de todo, nuestro lustre se extinguirá ante los menesterosos nuestros protegidos. El fragmento que había escogido proviene de una obra del teatro evangelizador que se llama La Conversión de San Pablo. Está compuesta de prácticamente de dos partes. Una es la conversión de San Pablo y la segunda es la predicación de San Sebastián, lo que había de leer. Sabemos más o menos de que eso sucedió. Probablemente el texto tuvo que nacer por los años 40, cuando había todavía problemas con la poligamia, porque sí que vemos de que el texto está directamente dirigido en contra de la poligamia. Lo que pasa es que en ese texto lo que a mí, desde el punto de vista dramático, más me interesó es la respuesta de los principales. Dicen: bueno, ya nos llevaste a bautizarnos, está bien, pero ahora exiges nuestras mujeres, nuestros bienes. Con eso no estamos de acuerdo. Y eso me corresponde muy bien con lo que dijo Rubén, que me gustó mucho, que estamos nepantla. Quiere decir que hasta aquí llega nuestro consentimiento y allá ya no vamos a ir. Y terminando, os quisiera presentar 2 o 3 diapositivas, porque todavía me da tiempo. Bueno, eso no se ve muy bien, pero si vemos la siguiente, que es el dibujo de lo que ven, es el fresco, bueno, es la pintura mural de Santa María Sosoteco, y a la izquierda veis probablemente un sacerdote y un indígena que están dirigidos hacia la pirámide, adorando y idolatrando el sacrificio humano. ¿Y qué es lo que tenemos después? Tenemos al mismo indígena ya con un español adorando al símbolo de Eucaristía. Es decir, sacrificio por sacrificio.
Es una pintura absolutamente increíble, sobre todo de que pues, es del siglo XVI, quiere decir que cambia sacrificio por sacrificio. A lo mejor fue intencional, pero intencional se quedó, y lo que se quedó completamente mestizo también en la religiosidad y en la percepción. Y la foto con la cual quisiera acabar es simplemente la foto que tomé en la misa de los concheros, en la cual bendicen a sus instrumentos y rezan tanto a Dios como las almas conquistadoras antes de salir a la plaza. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Rodrigo Martínez Barax. Muy buenas tardes. Lo que les traje se llama La belleza del náhuatl cotidiano. En el año de 1976, de manera simultánea, los historiadores y nahuatlatos Miguel León Portilla y James Lockhart hicieron el descubrimiento de un importante género documental y podría decirse literario náhuatl, que son los testamentos dictados por hombres y mujeres nahuas y de varias otras lenguas a escribanos indios, siguiendo una formulación legal española, pero con un tono, un toque propiamente indio, y muy informativos sobre una infinidad de aspectos de la vida material y mental de la gente. De hecho, así se abrió en ese año el estudio de la gran masa de documentos coloniales en náhuatl y lenguas indígenas que expresan la vida de los pueblos, los barrios, las familias. Y entre estos documentos, los testamentos son los más abundantes. Los documentos cotidianos en lenguas indígenas abarcan desde los años 40 del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Se interrumpieron después de la independencia, cuando los indios fueron transformados en ciudadanos y los tribunales dejaron de recibir documentos en lenguas indias. Entre los testamentos son particularmente conmovedores los que descubrió Caterina Pizzigoni en el Archivo Histórico del Arzobispado de México, Juzgado Eclesiástico de Toluca del siglo XVIII, cuando la gente se encontraba empobrecida y sin fuerzas para enfrentar a las epidemias que seguían haciendo estragos entre la gente. Hay muchos testamentos, muchos de mujeres viudas, y muchos mencionan a gente fallecida. La gente vivía entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos, como en el universo de Juan Rulfo. María de la Encarnación ya es una viejita, abuelita y tal vez bisabuela, cuando el 23 de noviembre de 1733 dicta su testamento en el que asienta que es viuda de Mateo de la Cruz, de quien no sabemos nada, y que es del barrio o Tlaxilacalli de San Juan Evangelista de la ciudad de Toluca. Todo el mundo se le murió a María de la Encarnación, salvo una nieta, Anastasia Leonor, que menciona al final de su testamento. A nadie le hereda nada y aparentemente nada tiene. En su testamento solo le entrega su alma y su espíritu a Dios Padre, porque Él lo hizo, y su cuerpo terrenal a la tierra, de donde salió, pues tierra es. A diferencia de otras mujeres indias que hacen su testamento en esos años, María de la Encarnación no tiene tierras, ni dinero, ni familia, pero sí tiene donde caerse muerta, porque pertenece a la cofradía de la sangre de Cristo de Cuautitlán, que pondrá la mortaja y dará para su entierro y su misa. A continuación, quisiera leerles el original en náhuatl de este breve testamento, para que oigan ustedes la lengua náhuatl, para que oigan pues, su valor histórico, pero también su belleza y también las peculiaridades de la lengua náhuatl para entonces con muchos préstamos. Disculpen que se los voy a leer medio mal. Ma mosenquisca yectenegua in itlazomahuistocatzin in Dios tetatzin iguan Dios itlazopiltzin iguan Dios Espíritu Santo
Mayuj mochiwa amen Jesús. Jesús. Ashkan lunes ye ik sempowali iwan ye tonatiuj mani metzli noviembre, iwan xiuhtlapowali de 1733 años. Nikchiwa no memoria, in Nehuatl María de la Encarnación, viuda Ica Mateo de la Cruz, Notlaxilacalpa, San Juan Evangelista. Nikitogua intlamostla huiptla ninomiquilis, Cahuel Acachtopa in Noyolía, Nanimansin, Cahuel Isenmaczinco Nicontlalía in Notlasumahuitzaztin Dios. Ma Quicualmanili Ca Itlachihualtzin. Auj in Notlalnacayo Ca Itech Nicpogua Intlali, Ca Itech Oquis Ik Ochihualoc, Iwan Nikitogua in Nomortaja, yes. Ca Quimotemaquilis, no cofradía, sangre de Cristo, de Huautitlan, Iwan Itech Quisas, no entierro, Iwan no misa. Iwan Tlein Poliwis Tomin y Pampa no misa, Ca Tlapalehuilis, no Xiuj y toca Anastasia Leonor, Bernardo de Santiago, escribano. Intento una traducción al náhuatl, al español. Entendieron la mitad, ¿no? Sea muy enteramente alabado el precioso y venerado nombre de Dios Padre, Dios su Hijo y Dios Espíritu Santo. Que así se haga. Amén, Jesús. Hoy, lunes 23 de noviembre de 1733 años, hago mi memoria, yo María de la Encarnación, viuda de Mateo de la Cruz, del barrio de San Juan Evangelista. Digo que si me muero, en primer lugar pongo mi ánima y mi espíritu en manos de mi querido y reverenciado Padre Dios. Ojalá venga a tomarlos, porque Él los hizo. Y mi cuerpo terrenal lo dejo a la tierra, porque de allí salió y de allí y de ella está hecho. Y digo que proveerá por mi mortaja mi cofradía de la sangre de Cristo de Cuautitlan, y de ahí saldrá para mi entierro y para mi misa. Y en el dinero que se gaste para mi misa, que ayude mi nieta llamada Anastasia Leonor. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra a Víctor Manuel Mendiola. En mi texto que leí en la mañana, en la primera parte cité distintas referencias sobre la impresión de ver a lo lejos México Tenochtitlan, y un poco más tarde también cité dos impresiones provocadas sobre todo por la vista de Templo Mayor y los derribamientos de ídolos. Tanto en una como en otras menciones, el lector puede apreciar la emoción que embargaba a los conquistadores cuando vieron la ciudad en el lago y las grandes torres. Las imágenes de estas visiones no son pensamientos, son percepciones, y más que percepciones representan un sentido físico, el azoro ante esa realidad, ante ese momento inimaginable. La necesidad de explicarme lo más claramente posible me llevó a esas citas. Sin embargo, me hubiera gustado poder colocar en el centro de mi acercamiento ese capítulo donde Bernal narra cómo ascendieron por primera vez la escalera de Templo Mayor. Si lo traemos a la memoria, podemos ver el paso de Cortés y sus soldados por la calzada hasta llegar al pie de la gran torre. Luego observamos cómo descienden los papas de Moctezuma, enviados por este para invitar a Cortés y sus soldados a subir a lo alto. Tiene un humor especial la observación de Díaz del Castillo cuando nos cuenta cómo los sacerdotes ofrecieron a Cortés ayuda para subir los 114 escalones y cómo Cortés no requirió apoyo y subió con sus hombres hasta la cúspide. También tiene mucha gracia recordar las palabras del rey mexica cuando le preguntó a Cortés si había sufrido cansancio al ascender. Cansado estaréis, señor Malinche, de subir nuestro gran templo. La contestación del capitán general ya no es graciosa, es pasmosa, pero no solo pasmosa, tiene una voluntad pura, sin ningún lastre. Bernal
recuerda la contestación. Y Cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Después de esa respuesta, Moctezuma tomó la mano de Cortés y le hizo ver desde ese sitio de observación, tanto astronómico como religioso y militar, la extensión, la riqueza, la singularidad de la Ciudad de México. Bernal, en su discurso tan vivo como inesperado, pinta esa visión en la altura y lo hace de tal forma que cuando lo leemos estamos ahí arriba con los ojos puestos en ese paisaje y abarcamos toda la ciudad y los pueblos del lago. Esta escena, en su dilatada rapidez, es profundamente reveladora del cariz de las acciones que están narradas en las cartas de relación y en particular en Historia Verdadera. En ellas advertimos no solo el temple, la singularidad de los actores, sino percibimos en el acto de la amabilidad de las formas de recibimiento y en el gesto siempre significativo de tomar, de entrelazar las manos, el drama interior que está en curso. Moctezuma, en el instante de mostrar su grandeza y de manera fatal ofrecerla a la destrucción. Cortés y sus soldados en el testimonio de una cultura totalmente extraña y en la expresión de una voluntad imparable. Nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. En lo que yo he escrito no mencioné directamente esta escena, pero puedo decirles que ella está detrás de cada palabra que he dicho y que si redacté el texto que ya les leí fue precisamente para acercarme a ese momento único y memorable. Gracias. Paso la palabra a Miguel Olmos. Muchas gracias, buenas tardes. El texto que escogí para leerles en esta ocasión lleva por título El misionero de las Californias. Es un texto que es anónimo, descubierto en el siglo XVII, y es un texto que tiene que ver también con la presentación que hice el día de ayer sobre los misioneros del norte de México, tratando yo de enfatizar el carácter exótico, indómito de las tierras norteñas, de las tierras chichimecas, y este texto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver por un lado con la alteridad, es decir, la calidad de lo otro, con ese otro desconocido, con ese otro que se imagina el náhuatl o el azteca del siglo XVI y que se imagina también los conquistadores que van avanzando paulatinamente hacia el noroeste de México. Pero esto también tiene que ver con la definición de la identidad que se ha abordado también en algunas pláticas. Es decir, no basta con decir que alguna población o algún grupo tiene ciertas características con las que se reconocen, sino que yo pienso que lo importante es hacer una genealogía del otro, es decir, ver cuáles son las categorías de la otredad y de esta manera la identidad se reafirma reconociendo lo diferente, no solamente reconociéndose como grupo, sino a través de lo que es distinto de todos nosotros. Por eso mismo ayer en Cabeza de Vaca citaba yo algunos pasajes, ha habido grandes trabajos sobre Cabeza de Vaca, su conversión. Hay un fragmento de Cabeza de Vaca en donde él dice que están mudando de piel cada año y esa parte es definitivamente un signo inequívoco de la conversión que están padeciendo Cabeza de Vaca. Estamos bien, gracias. Y bueno, por otro lado, yo he trabajado de manera recurrente con misioneros, he trabajado con la misión jesuita en Chihuahua, desde luego como laico, no como misionero, pero el trabajo del misionero también es un trabajo antropológico y por eso me llamó la atención el fragmento que les quiero leer, porque tiene que ver con la subjetividad del otro y con el escenario de alteridad que se manejaba también desde el siglo XVII. Y dice así: habrás de ir a tierras lejanas, tierras desiertas, muy ardientes y amargas. No hallarás en meses o años a alguien que hable tu idioma.
Todo te será hostil, hasta el propio suelo alfombrado de espinas y alimañas. Día con día procurarás tu alimento, como lo hacen las aves o como las fieras. Y habrá veces que en tus labios no conocerás más agua que la del rocío. Por techo tendrás el cielo, y en el día quizá no encuentres más sombra que la de tu propio sayal. Y en medio de tan pavorosa inmensidad amarás al pagano que busca tu muerte con dardos silenciosos. Y cuando te sientas desfallecer, en tu delirio entenderás que Dios te puso ahí para sembrar en las almas jardines que jamás verás, aunque no conviertas a infiel alguno, sino que te ahogues en el mar o te coman las fieras, habrás hecho tu oficio y Dios habrá hecho el suyo. Y al final termina preguntando, hermano, ¿aún quieres ir a las Californias? Muchas gracias. Gracias. Voy a pasar la palabra a Michel Udaik, que nos va también a hacer una cita pictográfica. A ver si sale. La cita no sale. Ya, ahora sí. Ok. Les conté la historia de Ocho Venado y su gran amor inicial, la señora Seis Mono, y toda esta historia que pude contar a través de cómo está registrado en 4 códices, ¿no? Pero en este poco tiempo que tuvimos, obviamente tenía que saltar muchos detalles de los códices, y quiero ahora mostrarles algunos de esos detalles que vemos precisamente aquí. Vemos la señora Seis Mono sentado delante la muerte, la señora Ocho Hierba, y vemos detrás de ellos, vemos aquí varios objetos. Y esos objetos, vemos una cara, por ejemplo, con una joya atrás, o sea, quiere decir preciosa. Arriba vemos un tipo de raíz, otra vez preciosa. Después vemos con una línea conectada con un mecate, otra vez con una joya, un insecto con una joya, y ahí vemos una concha cortada, y justo arriba vemos un collar de oro. Y ese texto sigue en la siguiente página, otra vez una joya de oro, y así vemos que esos objetos van en pares. Entonces la cabeza va junto con la raíz arriba, y la cuerda va junto con el bicho, así, va en pares, ¿sí? Y tenemos también en otro que vemos aquí, tal vez se acuerda, cuando Seis Mono se casó, ella tenía que hacer un baño prenupcial, ¿no? Aquí vemos el baño prenupcial de la señora Seis Mono con su marido, bueno, su futuro marido, y arriba vemos otra vez pares de objetos. Entonces vemos allí a la derecha, vemos un traje que está dando vuelta, con papel arriba, otra vez un traje con puntos negros, que un nudo en medio, y abajo otro mismo traje, pero con otro tipo de nudo. El rojo ahí abajo es otro traje precioso, y otro tipo de traje, y ahí arriba vemos 2 abanicos, uno de plumas de águila y otro de plumas de quetzal, ¿no? Entonces vemos que esos objetos van en pares, y lo que estamos viendo aquí es un discurso que tenemos que leer realmente como un discurso. Lo que pasa que nosotros, que no somos cargadores de la cultura, no entendemos cómo leer precisamente esto, pero sabemos que es un discurso. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día en discursos rituales utilizan lo que llamamos difrasismos y lo que llamamos paralelismos. Y esos tenemos desde la colonia. Por ejemplo, si tenemos aquí en mixteco un texto de Benito Hernández de una doctrina cristiana, vemos aquí cómo habla. Mira, bueno, los que leen mixteco pueden leer el mixteco, ¿no? Los de al lado vemos el español. Mirad bien este ejemplo, como el agua de la mar de este mundo. De esta agua sale, se muestra.
sale, se muestra, ¿no? Viene, se esparce encima y utilizan en mixteco la misma forma verbal, ¿no? De todo el mundo, todos los montes altos, todas las llanuras extensas, todas las quebradas extensas. Todo esto son lo que vimos hace rato pictográficamente representado. Obviamente no precisamente esas palabras, pero palabras similares. Entonces aquí siguen con otros, obviamente es un texto cristiano donde aplica ahora estos textos, porque cuando habla sobre Cristo, cuando habla sobre los santos, cuando habla sobre Dios, ahora el Dios cristiano, tiene que hablar con estas palabras de aprecio. No puedes hablar de forma normal como nosotros hablamos hoy en día. Entonces, ese discurso que vemos aquí, que son palabras floridas, ¿no? Vemos también representado en los códices. Y obviamente, en el tiempo, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XIV, cuando alguien leía los códices, como lo tenemos aquí, obviamente esta persona no solamente contaba, Seismono hizo un baño prenupcial con su futuro marido. No, hizo todo un discurso que parece mucho a los textos que vemos tan preciosamente en las doctrinas cristianas del siglo XVI y XVII. Obviamente, ¿cómo nosotros entonces vamos a acercarnos a un texto que no probablemente podemos llegar a un entendimiento preciso? Pues podemos entonces estudiar ese tipo de textos coloniales, aunque son cristianos, aunque son muchas veces, dicen, pero que este tiene que ver con el pueblo indígena, cuando nosotros solamente queremos conocer los indígenas, pues este precisamente nos puede abrir una puerta a un entendimiento mejor de los discursos floridas prehispánicos. Y este es precisamente lo que estamos haciendo y espero que algunos de ustedes en el futuro también van a hacer. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Fermín del Pino. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo me siento un poco oveja negra en este grupo de nahuatlatos y de intérpretes de jeroglifos mexicas, aztecas. Pero me acerca un poco el espíritu comparativo, ¿no? Vengo desde la literatura peruana y desde los estudios sobre literatura peruana y encuentro muchísimos parecidos. De hecho, creo que la particularidad de la mirada etnológica es un poco la distancia. Frente a la etnografía cercana, la comparación, el ver peculiaridades, significa una cierta distancia. He elegido dos autores que describen el mundo mexica, el mundo de la Nueva España, y entre ellos dos uno está lejano y pretende una comparación, y el otro está cercano y pretende describir la situación en la cual él es parte interesada. Les voy a leer dos trozos de cada uno de ellos, de López de Gómara, que vive en España, incluso en una situación un poco difícil, viajando por diferentes oficios de la corte imperial, y Cervantes de Salazar, que es un humanista que ha estado en España, pero que ha venido a México, se ha radicado acá y ha sido encomendado a escribir una historia nativa. Lo que quiero mostrarles es que tal vez una mirada lejana, con solo el afán de comparación y con informes ajenos, puede a veces acertar más y colocar en mejor situación la descripción del pueblo elegido. Leo primero dos párrafos de López de Gómara y luego otros dos de Cervantes de Salazar. El de Gómara primero está tomado del capítulo 79, Los mercados de México. Cada barrio y parroquia tiene su plaza para contratar el mercado. Mas México y Tlatelulco, que son los mayores, las tienen grandísimas. Especial lo es una de ellas, donde se hace mercado los más días de la semana, pero de 5 en 5 días es lo ordinario, y creo que es la orden y costumbre de todo el reino y tierras de Moctezuma. Cada oficio y cada mercadería tiene su lugar señalado, que nadie se lo puede quitar ni ocupar, que no es poca policía. Y porque tanta gente y mercaderías no caben en plaza grande,
repártenla por calles más cercanas. Lo más lindo de la plaza es la obra de oro y pluma de que contrahacen cualquier cosa y color. Son los indios tan oficiales de esto que hacen de la pluma una mariposa, un animal, un árbol, una rosa, las flores, las hierbas y peñas, tan al propio que parece lo mismo, que o está vivo o está natural. Y acontéceles no comer en todo un día poniendo, quitando y asentando la pluma y mirando a una parte y a otra, al sol y a la sombra, a la vislumbre, por ver si dice mejor a pelo o contrapelo o al través, de la haz o del envés. Y en fin, no la dejan de las manos hasta ponerla en toda perfección. Tanto sufrimiento pocas naciones le tienen, mayormente donde hay cólera como en la nuestra. Vacían un papagayo que se le ande la lengua, que se le menee la cabeza y las alas. Funden una mona que juegue pies y cabeza y tenga en las manos un huso que parezca que hila o una manzana que parezca que come. Esto tuvieron a muchos nuestros españoles y los plateros de acá no alcanzan ese primor. Segunda cita de Gómara, del capítulo 208 de los Aculúa. 770 o más años ha que vinieron a esta tierra de la laguna unas gentes muy guerreras, pero de mucha policía y razón, que se llamaron los de Aculúa. Estos comenzaron luego en viniendo a poblar lugares y sembrar maíz y otras legumbres, y usaban de figuras por letras. Era gente de lustre, y había entre ellos algunos señores. Fundaron sobre la laguna Atuyacinco, la laguna alrededor de la cual había ciertas charcas y manantiales que creo llamaban México, las cuales casas pajizas fueron el comienzo de la gran ciudad México Tenochtitlán. Había cerca de 200 años que estaban allí estos de Aculúa cuando comenzaron los chichimecas a desechar la rudez y bárbaras costumbres que tenían y a comunicar con ellos por matrimonio y contrataciones que antes o no habían querido o no osaban. Fin de la cita. Y paso a Cervantes de Salazar, dos citas también. La primera del capítulo 17 de la Crónica de la Nueva España y la segunda del capítulo 16, de las condiciones de los indios en general. Porque las muchas lenguas que hay en la Nueva España con mucho trabajo se podrían contar, tan diferentes las unas de las otras, que cada una parece ser de reino extraño y muy apartado. Aunque es de saber que en toda la Nueva España y fuera de ella es la mexicana tan universal que en todas partes hay indios que la hablan, como la latina en los reinos de Europa y África, y es de tanta estima la mexicana como en Flandes y en Alemania la francesa. Pues los príncipes y caballeros de estas dos naciones se precian de hablar en ella más que en la suya propia. Es de saber que en toda la Nueva España y fuera de ella es la mexicana tan universal que en todas partes hay indios que la hablan, como la latina en los reinos de Europa y África, y es de tanta estima la mexicana como en Flandes y Alemania la francesa. Baste decir en conclusión de esto que como en la latina y castellana unos hablan con más primor que otros, así es en todas las lenguas de los indios, aunque la mexicana y tarasca, así por la pronunciación como por la variedad de vocablos, hay más lugar de hablar unos mejor que otros. Y cuarta cita de Cervantes de Salazar, de las condiciones de los indios. En esta cita quiero mostrarles un poco el prejuicio que puede surgir de un contacto directo, de una visión cercana, frente a la visión etnográfica, que como decía Lévi-Strauss, es una Regard-éloigné. De sus vicios e inclinaciones malas no quiero decir más, aunque la experiencia lo enseña, porque también entre ellos hubo varones de mucho consejo y de grande esfuerzo, que de otra manera tan gran república no se pudiera gobernar y conservar en tan pujante estado. Con rigurosas leyes se castigaban los delictos, todos vivían en inquietud, tractábase toda verdad, respectaban mucho a su príncipe y finalmente entre ellos, como en las demás naciones, como dice Aristóteles, había hombres para gobierno que llama naturalmente libres y otros que eran los más para solo obedecer, que él mismo llama naturalmente siervos, lo cual le parece muy normal. Aunque los unos y los otros se pueden llamar bárbaros, pues hacían tantas cosas contra toda ley natural que aun hasta las bestias, con su natural instinto, guardan, pues adoraban las piedras y animales que eran menos que ellos, hasta que Dios fuese servido por su oculto e inescrutable juicio de enviar los españoles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra José Juven Romero Galván. Gracias, Cristian. En mi participación me acerqué a un fenómeno que yo considero interesante, en el cual dos autores indígenas se hicieron cargo de un problema ontológico muy complejo y muy profundo, que era darle un lugar al indígena prehispánico en la historia universal. La historia, el discurso que da cuenta del pasado, fue el medio como estos dos autores hicieron frente a tan complejo problema. Por supuesto, detrás de todo discurso histórico, antes, ahora y será también en el futuro, existe, aunque el historiador no lo exprese, una idea de la historia, una idea del discurso que está produciendo. Chimalpain, uno de los dos autores que yo traté, tuvo el cuidado, por decirlo de alguna manera, de dejar en la octava relación, o sea, la octava parte de las diferentes historias originales que escribió, de dejar constancia de lo que él consideraba que era la historia. Leo una de esas definiciones. Por supuesto se las voy a leer en español, no voy a leer en náhuatl como mi querido colega Rodrigo Martínez Barax, porque mi náhuatl es bastante precario cuando lo hablo. Si cuando lo traduzco sufro, pues cuando lo hablo desfallezco. El muy conveniente y provechoso discurso referente al fundamento, a la base, al principio, a la fama, a lo que se dice y cuenta de la antigua forma de vida, a la llamada crónica en español lo escribe. Según el fundamento, la base y el principio, la antigua palabra, el discurso de la antigua forma de vida, la suma de la fama, la suma de lo que se dice y cuenta. Rescato algunos conceptos que considero importantes. Primero, el hecho de que ponga en relación la historia, el concepto que él tiene de historia, con la crónica, que es en el contexto europeo lo que le suena más cercano a lo que él hace. Luego, que ese discurso tiene una base y un fundamento en lo que se dice y cuenta en la antigua palabra, esto es, en las antiguas tradiciones registradas en los códices, registradas en la memoria a través de discursos. Eso es el fundamento de lo que él escribirá. Y luego algo que es muy interesante y que se corresponde con otras partes de esta octava relación, que es la más personal de todas las que escribió este autor, es un discurso conveniente y provechoso. Provechoso. O sea, la historia para este hombre no es algo gratuito, no es algo baladí, no es algo que se quede en el gusto, tiene una función, tiene un provecho, y tan provecho tiene que él precisamente utiliza, entre otras cosas, ese discurso que produce para demostrar cómo el hombre mesoamericano estuvo finalmente y felizmente vinculado con Adán y Eva, fue redimido por Cristo y por supuesto está llamado a formar parte de la historia de salvación universal, cristiana, medieval, y para él absolutamente verdadera. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Sonia Rose. Mi reflexión versará sobre el acercamiento que nos ha propuesto el doctor Duverger de incluir a textos tradicionalmente no incluidos dentro de la literatura, dentro del corpus de esta. Dos citas muy cortas. En 1982, Walter Mignolo sugirió estudiar los escritos sobre el descubrimiento y la conquista como textos de cultura. Cito que considera él es un texto de cultura. ¿Qué es pues el texto de cultura? Es un acto verbal conservado en la memoria colectiva y de alta significación en la organización de una cultura.
Fin de la primera cita. Segunda cita, Diccionario de la Real Academia Española, entrada literatura. 6 acepciones, me interesan solo las 3 primeras. Primero, arte de la expresión verbal. Segundo, conjunto de producción literaria de una nación, de una época o de un género. Tercero, conjunto de obras que versan sobre una determinada materia, por ejemplo, literatura jurídica. Como vemos, las obras escritas en los virreinatos americanos, o como hemos estado viendo, causan un problema en lo que hace a su inclusión en una disciplina u otra. Hasta hoy continúa el debate respecto a si deben estudiarse como obras históricas, literarias o híbridas a medio camino entre la historia y la literatura. Comienzo con Esteve Barba, Historiografía Indiana, 1960, que es, creo muchos de nosotros sigue siendo la Biblia, en la cual él va a realizar una obra monumental y va a calificar una serie de textos como crónica de interés indígena, con lo cual ya de algún modo está aislando estos textos del conjunto de una producción cultural en un momento determinado. El apelativo, digamos, crónica de Indias, tiene 2 problemas, la definición de crónica y la definición de Indias, lo cual ya es bastante. Simplemente para darles una idea, en la historiografía indiana de Esteve Barba se califican como crónica de Indias la obra de Cristóbal Colón, de López de Gómara, de Cabeza de Vaca, de Sagún, de Ercilla, las relaciones geográficas anónimas, incontables documentos oficiales, la obra de Carrió de la Bandera, de Balbuena, de Sigüenza, de Solís, etcétera. Es decir, que ven ustedes que hay una enorme variedad aquí, lo cual, a pesar de la enorme utilidad de esta obra, en lo que hace a su calificación genérica, indudablemente tenemos un problema. Este artículo de Miñolo en 1982 ciertamente marcó época y vamos a tener una serie de obras publicadas en el 82, simplemente cito algunas que el título me parece interesante, de Enrique Pupo Walker, La vocación literaria del pensamiento histórico en América, 1982, Violencia y subversión de la prosa colonial hispanoamericana, siglos XVI-XVII, de Raquel Chan Rodríguez, de Rolena Adorno, From Oral to Written Expression, Native Andean Chronicles of the Early Colonial Peru. Es decir, que ven ustedes que aquí tenemos un acercamiento diferente, un acercamiento que va a caballo entre una cosa y otra. Todos estos autores, y me faltó citar a José Juan Arrom, que ya va a estar trabajando en este sentido en el año 58, todos estos autores provienen de la literatura y a la vez ellos están recuperando una serie de textos, el caso de Rolena Adorno, una serie de textos que, insisto, hasta ahora pertenecían exclusivamente al dominio de la antropología y de la etnología, eventualmente de la historia. He tratado en esta muy breve intervención de mostrar cómo, en el fondo, la cuestión esencial es qué definimos por literatura, y ciertamente si tomamos como literatura las definiciones que di de la Real Academia, podemos ciertamente incluir todos los textos de los cuales han hablado mis colegas dentro de la literatura mexicana en la época de Cervantes. Gracias. Gracias. Ahora escuchamos a Rafael Tena. El cuarto texto que presenté en mi conferencia se refería a la muerte ritual del Tlatoani Chimalpopoca, tomada de la relación quinta bis de Domingo Chimalpain. Este relato es singular porque en las fuentes encontramos noticias contradictorias y muy sucintas acerca de la muerte de Chimalpopoca, y en ese sentido el relato de Chimalpain es singular porque nos da muchos detalles, pero a la vez esos detalles son inverosímiles y entonces nos sitúan ante un texto que está permeado de principio a fin
por la ambigüedad, porque el centro de ese relato es el concepto en difrasismo de intisat iniguit, la tiza y la pluma, o sea, el polvo blanco y las plumas que comprenden un amplio abanico de significados que van desde el saludo, el regalo, la ofrenda, la petición o la donación de consejo, de ayuda, pero también la provocación, la declaración de guerra, la incitación a la intriga y a la traición y finalmente a la muerte. Una muerte sacrificial, una muerte ritual como es la que aquí se nos presenta, aunque después de leer el texto seguimos sin saber cómo murió Chimalpopoca. Lo voy a leer en náhuatl hasta donde me lo consienta la campana. Au inoonmic huehuet esosomoctli, san niman y panchihuitl matlactlomome tochtli, on motlatocatlali intlacat maxtlaton tlatoani azcapotzalco, ininompa gualegua quincoyohuacan, inompa tlatocatito castoli 11 xihuitl, au inicuala azcapotzalco san temica tlapaloco, au yecuel olmotlatocatlalitsiguetzico azcapotzalco, ixiptla mochiu initatzin, inoyu olmotlatocatlali maxtlaton in azcapotzalco, nimanye ompa onwiwi inisihuahuan in Chimalpopoca, ompa quintecatin maxtlaton, quintenmamauti quimilwi, xihualhuian catomilco ono quinmexicat, aso tamechpopolosque inamoquichwi, inmexicat aso iguan popoliguis, auniman quinonotzque inisihuahuan in Chimalpopoca quilhuique, tlacatlatoani, yuki oticakiti nazcapotzalco, quilmach ye popoliguis in mexicat, quitoa in tlacat, gualtehuatias in canautli, in chinamit kihuilanas in nictecutis. Niman yeig mononotza in teutlehuac iwan chinchimalpopoca quilhui, tlaxihuala utlacoscalcatle, campanías, caoquintecac nosihuahuan in maxtlaton cacualani, auinin caoniquitoaya in tlacualani in tepanecat, canicalactihuetzis in Mexico, au in tlacualani in Mexicat, canicalactihuetzis in tepanecapan. Catitlacoscalcat, masanti polihuican, marmostla ximiqui, maipan xiquisa in tlacahuepan, niman keltec inixolo, no yu mochiuque inisihuahuan xutomat escatomillau. Au in onmique quito in Chimalpopoca, cao onya in ach, ayoguahuetzis in otequiu, aunica nitlamaseucau in mexicat, ye inmac nitlacotis. Tlaxihualhuian xihuaye canamexhuicas, ipan quisin huitzilopochtli in Chimalpopoca, au isihuahuan impan quinquixti yapalique nochpalique, au inoyuquicaque in mexica in oyoguamic in teutlehuat in tlacoxcalcat quitoque, tleinye ais in Chimalpopoca, quilmax yoguamiquis, icmos entlalique in tlatoque, in oquima itzcoat quimilhui, tlaxihualhuian moteuxomaye, iwan tlacayelele, tleinoax in Chimalpopoca, ancatehuantin topan mantías in Altepet, tlaxillau tlacayelele, tlaxiquintlatlauti in opilhuan in acolnahuacat zacualcat iwan in tlacacuitlagua, maachitzin toconitlanican in intizau in nimmiu, maono quitlaltechtlazacan. Tlein ye aisnequi in Chimalpopoca, quilmas yoguan momictis au yoguan no momicti in teutlehuac tlacoxcalcat, niman quitoque in acolnahuacat zacualcat tlatoani tlacopan iwan in tlacacuitlagua tlatoani tiliucan, calle cuali, con motlacnelili in totechucau, calle onyau in tizaut in iguit, niman quinaguati in quitlatlautisque in Chimalpopoca, y toca tlacotzincat ihuatzacancat, in quihuantitlanque Mexico, in oquimonaguati niman yeiquin mamacaque,
Incuauquetzali iwan tisat iwit, niman gualaque intitlantin Mexico, gualamelauque calmeca xanoc tolxacali inicuac, niman yeik tlatlani quimilgue intlamacasque, catli tlatoani quitoque caaya, au catli intlamacasqui, au amo quimomachitocaque, niman tlecotihuetzque tlatlacapan incasito inchimalpopoca yacatihui inisihuahuan, yetlacpac icac intlamacasqui inquinmictisquia, niman yequilhuia intitlantin, tletimailia tlatoanie, nican timohuicatz, niman quicalaquique incalmecac, niman yequitlatlalilia initlatqui, niman yeca altia, Santla yoguayan oquihualquistique intlamacasque, auyequitlatlautia quilhuia, oticmijiyouil chimalpopocaye, iscatqui inintisau inimmiu in machcahuan inacolnahuacat zacualcat, iwan intlacacuitlagua, niman yequipotonia con quechiliqui incuauquetzali, quilhuia intlacat, machimouetziti. Niman ye con aquí en Tilmatli ye quitocato quinmecat, niman ye icam payau intlacotzincat, quitilinia inmecat, ima quitzisquia sacancat, san concahuique inquimictique, inoonmic san nempanca inmonotza quimolguia, maoc tlaltech imouestziti tlatoanie, quimilguia intlamacasque quimilguia, o con cochuetz intlacat, ma ye aca oncalac. Niman ye ik contlatia inocot intlamacasque inocalaque omic. Niman ye tzatzi quitoa. Mexicaye o conmictique in amotlatocau. Niman ye wiki nonotzasque iniscoatzin. Machimiguetiti inicauzineca o conmictico intlatoani intlacopaneca. Machimocaquiti can mach ye in ye wiwi. Anel ye tiquimontepotztoca, auquito iniscoatzin, cayecuali, aucaninan conquetzasque inamoxi, niman onicahuacato inoctlan, inoncan mictlantonco, au inisihuahuan chimalpopoca, canoyeguantin quinmictique intlacopaneca, sano oyu quinchiuque, au intlatoca chimalpopoca matlactli omome xihuit. Calle Ixquich, con esto basta, gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Paloma Vargas. Muchas gracias. Bueno, como charlamos un poco el día de ayer, la historia de las Indias de Diego Durán tiene esta particularidad de estar copiando de una fuente escrita en náhuatl, el autor nos lo dice con frecuencia, y buscando profundizar en el análisis literario del texto, ¿no? A partir de esta pregunta de su valor literario versus su valor etnográfico, me parece importante como ilustrar uno de los aspectos particulares que tiene la crónica, que tienen que ver con la mezcla del tiempo, digamos, político y el tiempo mítico. Es decir, como lo platicamos ayer, la historia de las Indias tiene una estructura donde habla sobre la salida de las 7 cuevas y luego la migración y luego va, ¿no?, a cada reinado y las guerras y los sucesos más importantes. El pasaje que escogí es precisamente uno en el que tenemos que Huehuemotecuzoma y Tlacaelel deciden enviar a unos sabios a Colhuacán, al lugar mítico, a encontrarse con la madre de Huitzilopochtli y decirle que todo está muy bien ahora, ¿no? O sea, que la ciudad es muy rica y que son muy felices. Y bueno, pues a partir de una ceremonia ritual y de una danza y del consumo de una serie de sustancias, llegan a ese espacio mítico, a ese tiempo-espacio mítico y encuentran a Coatlicue y suben una montaña y son muy pesados porque la soberbia y los alimentos y el cacao los ha hecho pesados y no son capaces de hacer lo que todos ahí hacen en ese lugar mítico, en ese Colhuacán mítico. Y vaya, lo que les quiero leer es esta parte donde se describe un cerro, donde la gente sube y vuelve a, o sea, puede modificar su edad a medida que sube y baja del cerro.
El viejo muy viejo, que es el ayo de Coatlicue, empezó a descender, y mientras más bajaba, más mozo se iba volviendo. Y cuando llegó a ellos, a los mexicas, llegó mancebo de 20 años y díjoles: ¿veisme mancebo? Pues mirad lo que pasa. Yo quiero tornar a subir y no subiré más de hasta la mitad del cerro y volveré de más edad. Tornó a subir y desde la mitad del cerro se volvió y viéronle el aspecto como hombre de 40 años. Y tornó a volver y subió muy poquito, cuanto 20 pasos, la halda del cerro. Tornó a volver y tornó muy viejo y díjoles: habéis de saber, hijos, que este cerro tiene esta virtud, que el que ya viejo se quiere remozar, sube hasta donde le parece y vuelve de la edad que quiere. Si quiere volver muchacho, sube hasta arriba, y si quiere volver mancebo, sube hasta un poco más arriba de la mitad, y si de buena edad, hasta la mitad. Y así vivimos aquí mucho, y todos son vivos los que dejaron vuestros padres, sin haberse muerto ninguno, remozándonos cuando queremos. Y bueno, es un pasaje muy importante porque introduce este espacio y este tiempo mítico en la parte histórica, ¿no? O sea, en el relato del acontecimiento de los hechos y de los gobernantes. Y bueno, probablemente su aspecto principal es que Coatlicue hace un presagio, ¿no? O sea, de que Huitzilopochtli le había dicho que iba a volver cuando unos hombres del oriente acabaran con el reino. Entonces, pues lean Durán, eso está muy bueno. Gracias. Lo entienden, nuestra mesa final, nuestra mesa terminal es un homenaje. Es un homenaje a la literatura, a la primera literatura mexicana, pero han notado que en la primera literatura mexicana hay una parte que viene de mucho más atrás, que es la dimensión prehispánica. Entonces, por eso, y ha sido un placer poder oír algo de náhuatl, ver unos documentos pictográficos que corresponden a la escritura prehispánica y oír los textos en españoles que en la mayoría de los casos son mestizos por sus contenidos. Entonces, y creo que es importante que este coloquio consagrado a la literatura mexicana en la época de Cervantes tenga esa dimensión simbólica. Entonces me gustaría agradecer al público que nos escuchó durante esos 4 días y me gustaría agradecer a todos los ponentes que aceptaron para este último homenaje presentar los autores, dar la palabra a los autores. Yo sé que ha sido un ejercicio un poco delicado por el tiempo y por la novedad del ejercicio, pero creo que valía la pena intentarlo porque es de dimensión muy simbólica y creo que es lo que se va ahora a transmitir por la impresa. Creo que la imprenta, creo que es importante saber que esa oralidad de hoy, esa voz de los autores antiguos se va a transcribir en actas. Entonces eso va a dar un seguimiento, una continuidad histórica a esa palabra que nos viene de milenios, ¿no? Hasta milenios y después de la conquista hasta hoy. Gracias a todos y gracias al público. Agradecemos la presencia de los estudiantes de las universidades que nos acompañaron y a todo el público.